Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. He vuelto ahora, sin saber por qué, a estar triste. Más triste que un tintero. Triste no soy, o si lo soy, no sé la maldita razón, porque no quiero. He vuelto ahora, sin saber por qué, a estar triste en las calles de mi raza. He vuelto a estar más triste que un quinqué, más triste que una taza. Estoy sentado ahora en un café y mi alma late, de sed de no sé qué, tal vez de chocolate. No quiero esta tristeza medular que nos da un golpe traidor en una tarde. Pide cerveza y basta de pensar. El cerebro está oscuro cuando arde. Buenas tardes, estoy aquí con Luis a los mandos, yo soy Álvaro Villanueva y esto es No todo es Lorca. Este poema se titula Un café y pertenece a la antología que hizo Félix Grande de la poesía del poeta Carlos Edmundo de Ory, nacido en 1923 y fallecido en 2010. Carlos Edmundo de Ory es un poeta del que trataremos hoy junto a otro poeta quizás menos conocido y cuya descendencia ha llegado más difícilmente. Hoy es verdad que se está recuperando su trayectoria y está habiendo ciertos estudios interesantes, pero bueno, hablamos de Juan Eduardo Cirlot, con ese apellido tan peculiar, nacido en el 16 del siglo pasado y fallecido en 1973. Creo, Luis, después de esta bendición, vamos a decirlo, de Javier Salvago en el anterior programa, de esta voz del loco, de este enormísimo programa y cuyas declaraciones hemos podido aquí disfrutar los dos, pues creo que estamos preparados ya para, no para tomar la senda, pero sí para tomar el espíritu, al menos, que es, yo creo, lo mejor que se puede tomar del loco de la colina y del perro verde. Juan Eduardo Cirlot y Carlos Edmundo de Ory se relacionan entre sí por sus características más surrealistas. Hoy nos despojamos un poco del birrete, de la toga, de todas estas cosas y nos acercamos al juego infantil, al juego niño, porque la poesía es también eso, ¿no? Eso al menos es lo que pretendían los surrealistas, con mejor o peor acierto, quizá, y decíamos en el primer programa, la poesía surrealista es difícil que llegue. Bueno, es que es una poesía preparada para la inmensa minoría. Esta frase que decía Juan Ramón Jiménez creo que le viene que ni pintado a este tipo de poesía de vanguardia que surge, digamos, de manera más preeminente con André Breton, ¿no? Este escritor francés que instaura este movimiento con ciertas peculiaridades que ahora nombraremos. Sin embargo, Carlos Edmundo de Ory, que es el primer poeta del que vamos a tratar hoy, más que surrealista, que sí, efectivamente lo es postista. Pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Pero qué es el postismo? Pues el postismo es un movimiento poético alrededor de la revista Postismo. Fue una revista muy pequeña, digamos de muy corta duración, de mediados del siglo pasado, y que se declaraban herederos de la vanguardia. Por lo tanto, ¿son vanguardistas? Sí, pero con peculiaridades. Algunas de estas peculiaridades, este uso de las imágenes surrealistas, de la metáfora, pero esencialmente del juego. Y aquí tenemos que nombrar a una de nuestras autoras predilectas, también olvidada o al menos echada hacia un lado debido a aquellos poemas quizás de carácter un poco más infantil y en la participación de algunos programas como Un globo, dos globos, tres globos, Gloria Fuertes. Una de las pocas escritoras postistas y que, pues como Carlos Edmundo de Ory y otros, su relevancia en la historia literaria es grande, pero han sido un poco echados hacia un lado.
Estamos hablando de una revista, de la revista Postismo. Pero a ver, nosotros hoy salimos por la calle y vemos muchas revistas, mucha prensa del corazón, como siempre hubo folletines y hubo de todo, pero ¿cuántos de nosotros se paran hoy a ver las revistas literarias? Bueno, alguno hay que siempre se para, pero la importancia que tuvieron las revistas literarias en el siglo XX no puede ser en ningún punto comparable con la actual. En el siglo XX y desde finales de la Guerra Civil surgen determinadas revistas. Ya en la Guerra Civil teníamos una enormísima cantidad de revistas, tanto desde el bando republicano, muchas más revistas, se dice que llegaron a crearse hasta 1.300 revistas durante la Guerra Civil y 500 llegarían al frente, porque el bando republicano lo que hizo es llevar a cabo una intensificación de la escolarización de las tropas para que todo este tipo de literatura de corte más que intentaba exaltar al soldado, que intentaba darle ánimo, que intentaba que defendiese su patria, aquello que había conquistado, etcétera, todo este tipo de cosas, pues claro, tenían que leerla los soldados, porque si no, no valía para nada, ¿no? También estaban los altavoces del frente con estas cosas, y desde el bando nacional también se crean muchas revistas, aunque menos, pero de mayor tirada. Como decíamos, después de la Guerra Civil tenemos dos revistas de enorme importancia. La revista Escorial y la revista Espadaña. La revista Escorial también tiene mucha relación con los garcilasistas. Pero bueno, ¿qué hacemos hablando de Garcilaso en el siglo XX, señores? Garcilaso es del siglo XVI, ¿de qué estamos hablando? Pues resulta que en el siglo XX Garcilaso se convierte, frente al modelo gongorino, a ese modelo culturalista y culterano, se convierte en una forma de expresión más sencilla, más cercana, más pura, que se convierte en modelo para algunos autores. Y entonces comienza este intento de los autores por acercarse a Garcilaso por la forma métrica más clásica frente a lo que estamos denominando pues, como gongorino, pues que sería la vanguardia, todo ese tipo de cosas, ¿no? La revista Escorial, evidentemente con ese nombre, pues tiene mucha relación con Falange. Sí, tiene mucha relación con Falange la revista Escorial, pero en su revista encontramos algunos autores que combatirán, por así decirlo, un combate poético, combate literario, con la revista Espadaña. En la revista Escorial, en la que podíamos encontrar autores como Dionisio Ridruejo, que bueno, sabemos que comenzó en ese bando, pero después lo rechaza y acabará básicamente en el lado opuesto y rechazando todo su proyecto de vida anterior. Pues Dionisio Ridruejo, también tenemos a Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, entre otros. Los espadañistas, sin embargo, serán aquellos a partir de los cuales se conservará los primeros inicios, el germen de la poesía social que continuará la vertiente literaria española. ¿Y los postistas? Pues los postistas, digamos, eran un poco, en esta vertiente, un poco los marginados. Las vanguardias dejan de tener mucho sentido cuando nos azuzan y nos violentan. Necesitamos un mensaje claro. Por lo tanto, la vanguardia es difícil que se lleve, digamos, que tenga un gran vigor en esta época. Pero siempre queda una vía de juego, una vía de ensayo con lo literario, de tocar el barro. Y ahí estaban los postistas. Gloria Fuertes, Carlos Edmundo de Ory y la revista Postista. Una revista que, como decimos, duró muy poquito, pero nos dejó, entre otros, pues, a Gloria Fuertes, a la que dedicaremos un programa en no demasiado, y Carlos Edmundo de Ory. Ory estuvo marginado, al menos su poesía, queremos decir, claro, hasta que Félix Grande hizo una recopilación de sus obras, que, como decíamos al comienzo, es de donde hemos obtenido este poema, que es una antología publicada en 1970 de la poesía escrita por Ory entre el 45 y el 69. Como hemos visto en el poema, un poema que nos dice alma late late y luego rima chocolate, pues está muy presente el juego, es fresco, es provocativo, porque está jugando con la rima fácil. Entonces se jugaba con la métrica difícil, con las formas clásicas.
otro verso, tomamos otro verso. He vuelto a estar más triste que un quinqué. Triste y quinqué, de nuevo rima en asonante. Este tipo de rimas y de versos que nos recuerdan al juego, a lo infantil, a lo superfluo a veces. Nos recuerda mucho, ¿no?, a Gloria con sus versos sobre los osos, que le han acabado perjudicando, pero que, sin embargo, demuestran que también se puede ser seria jugando como los niños. Cerro, lomo, inmenso tímpano doliente, en las perchas de los árboles las casacas de los ángeles se pudren. Pones puertas al desierto, pantalones al espíritu. Lava un poco tu esqueleto con jabón, de los muertos muertos de hambre, para rayos de oraciones, el ciprés. Tengo sed de alcantarillas y de cerveza bendita. Dame prisión de campanas con tus rosarios mohosos, con tus capas de torero, hazme un traje funerario, un sudario de primera, y en mi tumba pon mañana un cocido de garbanzos con chorizo. Fiesta digna de matracas y cohetes. Oh mi España de peluca y de tomate, matricúlame de muerto en la alcaldía y celebra un carnaval de escapularios, ese día, noche alba o madrugada. Este también es Carlos Edmundo de Ory. Se nota en algunos versos como «Oh mi España de peluca y de tomate», que, cómo no, nos recuerdan a ese verso machadiano, «Oh España de charanga y pandereta». La de Ory es una España de peluca y de tomate. Pero vemos aquí otro tipo de cosas. Aquí no vemos únicamente el juego. El poema se trata de España mística, en el poemario Poesía de España de 1960, y en él vemos algo de decepción, vemos también un sentimiento de lo triste, un sentimiento de lo acabado, de lo desgastado. Es un juego entre lo profundo y lo infantil, cómo las cosas más importantes de la vida pueden ser traducidas al lenguaje de los niños. Algunos de estos versos nos pueden recordar, por supuesto, a Ramón Gómez de la Serna y a sus greguerías, ¿no? El anterior programa introducíamos una pequeña greguería de este género creado por Ramón Gómez de la Serna, uno de nuestros mejores poetas, aunque no solo, y alguno de sus versos sin duda puede recordarnos. Es la imaginación y la imaginería irónica de lo español, de lo castizo. Es lo mismo que Machado, pero tomándolo con humor. Y a continuación vamos a hacer un pequeño desplazamiento, pero nos mantenemos en la misma línea, porque vamos a hablar de Juan Eduardo Cirlot. Les invitamos a continuar leyendo a Carlos Edmundo de Ory, este poeta no tan despreciado, quizás no es el término más adecuado, pero quizás no tanto como Gloria Fuertes, por esa participación en este tipo de programas, pero sí que es un poeta interesante. Es un poeta interesante que creo que debemos leer. A los decadentes, que hay unos cuantos, y a los pesimistas, que a veces también nos podemos incluir por aquí, también, o quizás nos guste más Juan Eduardo Cirlot. Cirlot es muy distinto a Ory en cuanto al estilo. Es un poeta complejo, cercano a lo místico en algunas ocasiones, y es hermético en cierto sentido. Más que poemas, en su poesía vemos tiradas poéticas, en las que vemos el juego con la combinación de distintos versos a partir de sus elementos. Es decir, coge un verso, como ahora veremos en un poema de Bécquer, y él combina todos los elementos que encuentra en ese verso para, como en la metáfora, crear sensaciones distintas. Se decía que la metáfora era juntar dos palabras que no tienen conexión alguna y crear resultados sorprendentes. Pues esto es parte de lo que hace Cirlot en sus poemas. En Cirlot se han llegado a establecer 3 periodos en su creación. Uno marcado directamente por la vertiente surrealista y con ciertas reminiscencias de la vanguardia, que es Dau al Set. Es cuando Cirlot pertenece al grupo catalán de Dau al Set, que toma la vertiente, por ejemplo, de Antoni Tàpies, etc. Pero, sin embargo, Cirlot no solo se queda con la aspiración surrealista, porque
Cirlot coge cosas de lo canónico, pero también rechaza otras muchas. Sin embargo, su poesía se irá cubriendo de distintas capas. Se va a unir, por ejemplo, con la simbología, con la mística, con la cábala, hasta el punto de que llegará a ser reconocido como conocedor del arte y de la música. La música en Cirlot tiene una relevancia muy destacada. Lo fónico, la aliteración, digamos que tiene relación con toda la poesía y con la métrica, pero especialmente en Cirlot, con sus orígenes en la escuela de música, que luego lo acabará rechazando, constituye su segunda fase. Cirlot descubre en un momento de su vida a Arnold Schoenberg. No sé si alguno de nuestros oyentes hayan oído este compositor. Desde aquí yo no lo había oído hasta conocer a Cirlot, pero es el inventor del dodecafonismo. ¿Y qué es el dodecafonismo? Pues utilizar la escala tonal, pero jugar a combinarla. Esto nos suena muchísimo a lo que acabamos de decir con Cirlot. Es un lenguaje combinatorio, pero de carácter matemático. Matemáticas y letras. Uy. Esto nos sale un sarpullido, pero no, se pueden combinar, no pasa nada. Lo musical para Cirlot va a tener mucha importancia y va a jugar con las posibilidades permutatorias de las palabras. Por ejemplo, se ve en este homenaje a Becker que ahora en unos momentos leeremos. Del surrealismo va a sacar en muchos momentos las imágenes. Y a esto a él va a añadir la importancia, como decimos, de lo fónico musical, con una gran atención a la métrica, lo que es contrario al surrealismo, porque precisamente el surrealismo optaba por la métrica libre, por el juego total, por la experimentación, por la escritura automática. Claro, la escritura automática, yo no sé, Luis, hasta dónde llega la escritura automática, porque la escritura automática decía, todo lo que me llega a la cabeza sin pasar por la razón, no sé cómo puede llegar a la cabeza sin pasar por la razón, tengo que escribirlo en el papel. Y yo no sé, pero a mí me pasa una cosa, cuando yo dije, pues venga, voy a intentar la escritura automática. A mí siempre me salen las mismas palabras, Mesa, silla, pato, y las junto todas y eso, a mí me han dicho que eso no es un poema. No sé si a ti eso te parece un poema. Normalmente no. Normalmente yo creo que mesa, silla, pato... A ver, claro, nuestros intentos por entender la poesía pueden ser muy grandes, pero si no hay más allá, pues mesa, silla, pato, pues no. Y es que, a ver, el automatismo en la literatura existe. Se ha dicho que sí, al menos eso decía Breton, ¿no? Que es el creador del surrealismo y este tipo de cosas. Pero luego al final lo acabaría rechazando el mismo Breton, que era el creador. Y aquí en España, pues Alexandre, Alberti, ni siquiera se reconocían como surrealistas, aunque tuvieron un periodo en el que sí que lo era. Pero es que en nuestra poesía, al menos, y yo diría que en ninguna, la escritura automática no deja una descendencia, porque algo para extraer, digamos, la esencia de lo poético, de lo lírico, tiene que haber algo de raciocinio, porque si no es imposible. El tipo de experiencias, bueno, cuando uno va por la calle va pensando, ¡ay, qué bonitos los árboles! ¡Qué bonito el sol! ¡Qué buen día hace! Si juntásemos todo eso, yo creo que nos daría un poema surrealista escrito de manera automática, pero el que lo leyese, a no ser que fuese como esos que pegan plátanos con cinta aislante, pues yo creo que no le gustaría mucho, seguramente. Pero bueno, Cirlot va mucho más allá de eso. Cirlot tiene una tercera etapa, después de la métrica y de la surrealista, de la que sigue quedando en su poesía posterior, pero que es cuando ve El Señor de la Guerra, en esta película de 1965, y le fascina Bronwyn. A ver, claro, estamos juntando varias cosas. Surrealismo, música y lenguaje matemático. Y luego cine. Claro, es que la literatura no es solo ponerse a escribir a partir de Homero y a uno... No. La poesía avanza mucho más allá y toma la tradición de distintas artes. Es un arte interdisciplinar que es mucho más rico. Pues Cirlot, cuando ve esta película, El Señor de la Guerra, le fascina Bronwyn. Y ahí, a partir de entonces, comienza lo que se ha llamado el ciclo de Bronwyn. Para él, Bronwyn representa un intento de tomar lo que fluye de la vida carencial. Vida carencial, es decir, vida en la que todo nos falta y debemos obtenerlo. Es algo así como obtener, a partir del yo
pero con el otro lo que siempre nos ha faltado. O en el lenguaje más sencillo, encontrar nuestra media naranja. Debemos completarnos. Bueno, esto puede ser tomado desde muchas perspectivas, pero esto es lo que dice Cirlot. El amor es una cosa que nos completa, que nos mejora. Es uno de los poetas, en fin, que más ha llevado la experimentación sesuda, no juntar patata con pera, la experimentación más sesuda de la palabra. Y tiene bastantes ecos de la imaginería de Poeta en Nueva York, de Sobre los Ángeles, de otros poemarios de carácter surrealista. Pero Cirlot es un poeta para los decadentes. Vamos, lo van a comprobar. Y caer las oscuras aquellas, las tupidas como lágrimas, y caer las ardientes, aquellas de rodillas, sus nidos como lágrimas del día, sus nidos, sí, sus nidos, de tu jardín absorto y de rodillas, las palabras que el vuelo refrenaban, pero aquellas oscuras madreselvas, pero aquellas tupidas golondrinas, pero aquellas cuajadas de rocío. Rodillas, tapias, tapias, las oscuras, oscuras, las tupidas, tupidas, pero mudo y absorto, golondrinas, golondrinas, de tu jardín las tapias a sonar. El verso que está tomando Cirlot es volverán aquellas oscuras golondrinas de Becker, ¿no? Y lo que vemos es que él juega con las distintas interpretaciones para crear algunos versos muy interesantes. Este poema que les hemos leído precisamente se llama así, homenaje a Becker. 1 y 2 les hemos leído la primera parte, pero bueno, hemos recortado algunos puntos porque precisamente toda su poesía funciona de este modo, ¿no? Comentábamos antes la influencia del cine en Cirlot. Claro, él conoce a Alfonso Buñuel, que es precisamente el que le introduce al surrealismo. Era el hermano del otro Buñuel, y es a partir de este juego de nuevo que veíamos en Ori cómo vamos obteniendo algunos versos como los siguientes. Mi dicha, corazón, las golondrinas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, cuyas gotas mirábamos temblar, pero aquellas cuajadas de rocío, pero aquellas que el vuelo refrenaban, pero aquellas oscuras madreselvas. Volverán del amor en tus rodillas las gotas a caer, pero aquellas que el vuelo, las ardientes, en tus oídos, mudo y absorto, volverán a escalar como se adora, nuestros nombres caer como lágrimas, tapias, desengáñate, así no. Golondrinas, palabras, ardientes madreselvas, las tapias a sonar en tu balcón, las oscuras, oscuras, las oscuras, pero como de rodillas, absorto, y caer como lágrimas del día, desengáñate, en tu balcón aquellas, las tupidas, pero esas, ¿volverán? ¿Volverán las oscuras palabras de las gotas, las madreselvas de rocío como rodillas? ¿Volverán las oscuras madreselvas del día, rocío en tu balcón, y caer? ¿Volverán? Yo no sé si volverán, Cirlot. Es probable que nunca vuelvan, como tampoco vuelven otras cosas. Pero como vemos, hay un ritmo constante a partir de ciertos elementos. Es una construcción sesuda que puede cansar. Es por esto que hablábamos de tiradas poéticas. Él coge una determinada cantidad de versos y los comienza a transformar hasta que obtiene el significado que deseaba expresar, ¿no? Esos últimos versos, del día rocío en tu balcón y caer, ¿volverán? Bueno, es un poema que muestra lo mismo que mostraba Becker, realmente. Nostalgia, desesperación, esperanza, deseo de algo que se ha perdido. Claro, ¿qué va a volver sino lo que ha perdido? Sino lo que se ha perdido. Y que nos lleva hacia uno de los caminos más interesantes de la renovación poética de este tiempo. Junto a estos autores, Ori, Cirlot, también teníamos, por ejemplo, a Miguel Labordeta. Miguel Labordeta era el hermano de Labordeta, que era un poeta muy interesante, un poeta que nace en el... Siempre decimos estas fechas, es muy triste cuando uno estudia literatura, pero habitualmente siempre tiene que decir la última fecha, que es la que más duele. Pero bueno, hay que lidiar con fallecidos que también hay que recordarles. Nace en 1921 y muere en el 69. Y es una poesía que desborda. Es una poesía que va más allá de los límites. Un poeta también olvidado que es muy interesante.
tiene un libro que se llama Sumido 25, publicado en 1948, y es un poeta especialmente desarraigado. Desarraigado, arraigado, estas cosas, ¿qué significan? Pues desarraigado y arraigado son dos conceptos que promueve y define el poeta Dámaso Alonso, que también actuó como profesor en esta época. Él, Dámaso Alonso, se incluye entre los desarraigados, que básicamente, podríamos decirlo de una manera más simple, está entre los optimistas y los pesimistas. Aquellos que encuentran su esencia de una manera más fácil, como inherente a sí mismos, como propia del ser humano, y ahí los arraigados, y aquellos que no se encuentran y que viven en un grito y en un gemido, como en la poesía de Dámaso Alonso, en el poema Insomnio de Hijos de la Ira. Pues Miguel Labordeta es un poeta esencialmente desarraigado, de estos vivos muertos de Hijos de la Ira también, precisamente, siendo bastante más violento que Dámaso Alonso. Dámaso Alonso era existencialista, era una mirada angustiada, una mirada que criticaba su fe porque no entendía que se pudiesen estar dando esos hechos. Quizás hoy tampoco podamos entenderlo. Pero Dámaso Alonso le preguntaba a su Dios, al ser que él consideraba como hermano, cómo permitía este tipo de cosas. Labordeta, sin embargo, es un tono violento, un tono cárnico, se podría decir, más físico. Dámaso Alonso es existencial, está en otra esfera. Estamos un poco en estas distinciones platónicas. Es un poeta con una conexión clarísima, por esto, precisamente con la realidad, un poco violentada, pero con una realidad cercana también al momento específico de la guerra. Y pareciéndose bastante precisamente a estos poetas del grupo de los 50, con una poesía que puede resultar excesiva, ¿no? También en sus poemas, precisamente el poemario Sumido 25, este título, metido en los 25, esto es un poco extraño, pero parecería que dice sum, del verbo ser latino, ido, 25. Soy, precisamente, bueno, el significado es el mismo, pero significaría soy o tengo 25. Tenía 25 años y sin embargo escribía unas cosas que nos preocuparían, que preocuparían a muchos padres y madres si nuestros hijos, si sus hijos las escribieran con 25 años, ¿no? Pero bueno, hay que dejar libertad a la expresión, que luego los lectores lo disfrutamos mucho. Miguel Labordeta crea un personaje, Valdemar Gris, que es como un heterónimo heroico que él se inventa y que lo utiliza pues para expresar precisamente su vertiente más nerudiana, si se puede decir así este término, este Neruda del Residencia en la Tierra, de lo sucio que va empapando el poema. Es un tipo de literatura con mucha libertad, con casi inexistencia de la puntuación, un verso estremecido en que siempre está la rabia, la violencia, la duda, lo físico, la piel. Es un yo angustiado también, sí, en parte, pero ya metido en la colectividad, con imágenes surrealistas muy poderosas. El surrealismo es lo que une a todos estos tres poetas que hemos comentado, Carlos Edmundo de Ory, Juan Eduardo Cirlot y Miguel Labordeta. Les animamos a que lean estos tres poetas y que disfruten con su poesía como quien descubre, no sé, oro en el baño de su casa. Quiero decir, siempre han estado con nosotros y, sin embargo, han pasado a nuestro lado y deberíamos, de vez en cuando, echarles una miradita. Y ahora, saltando un poco ya de autores y volviendo aquí con Álvaro y con Luis. A ver, esto ya lo comentamos en el primer programa. La poesía no llega. ¿Llega o no llega, Luis?
Pues yo antes, fuera de micrófono, te decía que soy un mal lector de poesía, porque luego me dicen que lo digo muchas veces, pero soy pues una persona mayor, otros dicen que con experiencia y eso, pero bueno, son 7 décadas de vida. Y obviamente en mi infancia a mí pues no se me enseñaba poesía, y además era un rollazo como me lo enseñaban. Entonces soy un mal lector de poesía, aunque aquí contigo, Álvaro, pues en los poemas que vas leyendo, las historias que vas diciendo de los autores, pues me encanta y no me aburro. Ahora, ¿cómo llega la poesía? Pues no lo sé, yo creo que tiene un mito de elitismo, que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero que la marginaliza y tiene poca extensión. Sí, bueno, es precisamente esta frase que mencionábamos de Juan Ramón Jiménez va dedicada a la inmensa minoría. Es que, claro, luego diría Celaya, Otero y Celaya y toda esta generación, va dedicada a la inmensa mayoría, ¿no? Tomando esto precisamente de Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. ¿La poesía para quién es? Pues yo sinceramente creo que hay poesía para poetas y para lectores. Explícamelo eso, me interesa. Hay poesía que está formulada para mostrarse, por así decirlo. Para exhibirse. Sí, para jugar con la retórica, para jugar con la tradición cultural, para exponerse, digamos, para formarse como mitos de lo literario. Claro, ¿hasta qué punto esto puede llegarnos? A ver, el hecho de que la poesía nos llegue o no nos llegue, yo creo que es un poco, ante todo, subjetivo, pero sí es verdad que hay formas que se acercan más a nosotros que otras, como también hay temas que se acercan más a nosotros que otros. Por ejemplo, si estamos un poquito deprimidos, este tipo de cosas, pues hay veces que nos gusta precisamente cultivarnos en ese sentido y nos gusta leer cosas tristes, porque nos queremos sentir identificados. Pues algo así sucede con la forma. Si a nosotros desde pequeño nos han mostrado un tipo de literatura que es difícil llegar, es complicado que luego en nuestra madurez vayamos a acercarnos de otra manera a la literatura, porque ya tenemos asumida esa idea de la poesía como algo complejo, algo solo dedicado por y para poetas, para los círculos literarios, para lo elitista. Pero hoy precisamente estábamos hablando de la importancia social que llegó a tener la poesía en el siglo XX. Sí, y además me ha sorprendido los datos que has dado, sobre todo el número de revistas. Bueno, es que las revistas suponen todo un hito que llega hasta los años 80, no con la misma intensidad, pero sí que vemos una gran cantidad de revistas. Por ejemplo, la revista Occidente que llegó... la revista Occidente que se sigue publicando, pero no es ni la sombra de lo que fue con ese verso de Bukowski. Pero sí, las revistas son el canal, es lo que sigue siendo hoy la radio, es... ¿Vehículo de transmisión? Efectivamente. Es un escaparate. Eso. De hecho, muchos poetas, esto lo sentimos por el dato biográfico personal, pero estuve recopilando el legado de Antonio Buero Vallejo en el Ateneo de Madrid, y es increíble la cantidad de revistas que tenían este tipo de autores. Buero Vallejo, uno de los mejores dramaturgos del siglo XX en nuestra literatura, muchos leen y aprenden de lo que se publica a partir de las revistas, periódicos. Este tipo de difusión hoy se ha perdido en parte. Te voy a hacer una pregunta. Eres una persona muy joven y todavía pues no, me imagino que has tenido muy poca docencia. ¿Tú no crees que el ser humano, las chicas, los chicos, jovencitos, muy jovencitos, siempre intentan hacer algún tipo de versos? Yo lo he visto con mis nietas. Mis nietas me dan algún papelillo y tal, y tratan de rimarlo, ¿tú crees que eso se lleva o no sé? Es que no... La poesía la tenemos pegada a la piel desde que somos pequeños. Si es que nos encanta. Uno cuando está enamorado y cuando es joven, este tipo de cosas, pues le encanta que su pareja no solo le diga te quiero, sino que
que le haga una pequeña composición, da igual que rime o que no rime, pero que llegue más a la expresión, a lo profundo. Ese tipo de poesía está en nosotros desde que nacemos. El otro tipo de poesía ya es una cosa distinta, es una poesía cultivada dentro de una tradición, es más difícil. Pero todos, en donde me incluyo, hemos intentado, y seguimos intentando algunos, hacer verso. Y son este tipo de versos en el que nos salen pues rimas muy simples, ¿no? Quizás lo de esto que decíamos con Carlos Edmundo de Ori, ¿no? Late, late, chocolate y este tipo de cosas. Pero por supuesto que la poesía está en nosotros, como el cuento, como tantos y tantos géneros. Por ejemplo, cuando nos ponemos con el abuelo y nos encanta que nos cuente sus historias, la literatura está en nosotros. Decían que la literatura iba a desaparecer con la televisión o con el cine, decían a principios del siglo XX. Sobrevivió al cine, luego con la televisión, más que sobrevivió. De hecho, últimamente hemos tenido un repunte. La literatura está en nosotros, Juan. La literatura, la poesía tuvo una época brillante, yo creo que colaborando con lo que fueron los cantautores, ¿no? Unos grandes difusores de lo que fue la poesía, ¿no? En España. Sí, Paco Ibáñez, Serrat, todo este tipo de cantautores funcionaban también como un medio de articulador y de difusión de la poesía y de este tipo de obras. ¿Le entra mejor un poema cantado que leído? Totalmente. Tenemos una memoria de lo fónico y precisamente con lo que antes nos solemos quedar es con los versos rimados que con los no rimados, porque digamos que nuestro cerebro tiende a captar todo aquello con algo de sentido, y en la métrica encontramos algo de coherencia. Precisamente los versos de los que más nos acordamos son los que están en consonante, ¿no? Así que sí, la música es vehículo articulador. De hecho, nos acordaremos mucho más de una canción que de un poema, siempre. Sí. Yo no sé si era la poesía o la palabra, es un arma cargada de futuro. Puede serlo, yo creo que puede serlo. Sí. No siempre lo es, pero puede serlo, sin duda. O al menos en ocasiones lo ha sido. Con Celaya seguro que lo fue. Y en estos poetas, Carlos Edmundo de Ori, Miguel Labordeta, Cirlot, también lo fue. Yo estoy esperando el programa que has prometido, no eso de Gloria Fuertes, porque para mí, que como he dicho en un principio, un mal lector de poesía, pero era una poesía cercana, o sea, casi enrayando el absurdo, no, el infantil, porque eso es para cuentos, pero porque yo, el personaje, no el personaje, sino la persona de Gloria Fuertes, cómo era, cómo llega, porque yo seguro que lo vas a investigar, o lo has investigado ya, y lo vas a explicar, y lo estoy esperando, estoy esperando, lo has prometido y lo tendrás que hacer. Sí, bueno, Gloria Fuertes era una mujer muy cercana, una mujer muy cercana y muy directa y muy real, una mujer como ella sola, una mujer que en una entrevista con Cela le pregunta a Cela cuándo van a incluir la palabra coño en la Real Academia Española, y Cela, también este hombre de la palangana, le responde muy seriamente con su premio Nobel de Literatura que ya está incluida este tipo de palabra. Entonces, pues Gloria Fuertes era una mujer de los niños, pero también era una mujer que sabía traducir, como he dicho, que sabía traducir los sentimientos más fuertes en las palabras más sencillas. Eso es. Sí, que está identificada, es decir, como cuando encasillamos un actor con los niños, la poetisa no es así, o sea, Gloria Fuertes era mucho más, por eso no la tienes que descubrir. Gloria Fuertes era una mujer, como decimos, muy potente, también con mucha influencia también de esa imagen que nos ha quedado de su preferencia sexual. También ha quedado, pues como en Lorca, su homosexualidad también, que quizá a veces llegan a tapar un poco lo que es la figura de Gloria Fuertes. El próximo día, aquí en No Todo es Lorca, tendremos no obstante a otra poeta, una poeta muy importante en nuestro tiempo actual, quiero decir, que es Amalia Iglesias Serna. Es una poeta que juega
con una nueva tendencia que vemos en nuestra poesía, de la que ya dijimos que vemos algo difuso, las distintas tendencias y corrientes, pero juega con el neosurrealismo. Pero es un surrealismo que se entiende. Y esto seguro que te gusta, Luis, que la poesía se entienda, pero que también sea para oyentes y para poetas. Lee un poema y nos vamos. Adelante. 3 vueltas de llave y un olor a silencio. La luz súbitamente estrangulada en el lecho sin fondo, y la humedad de 15 o más otoños, y esta locura, y esta oscura gangrena de embriagada penumbra, 3 o 4 macetas con esquejes de olvido, o esa vela gastada en noche de tormenta. Las puertas columpian el llanto de sus goznes. Hace ya tiempo que no hay golondrinas al borde del tejado. Asciendo lentamente aquella escalera de los sueños freudianos, subo a los altares mínimos de mi propia insuficiencia. Cuánto ayer empozado, cuánta breve mortaja, cuánto leve recuerdo. Sobre la cal de esta pared escribo un verso. He regresado y nada me esperaba. Quizá se vuelve como a la patria o al padre con un algo de herida y esa ansiedad de no reconocerse en los viejos espejos. Quizá se vuelve tarde, se vuelve ya sin tiempo. Desde el suelo una muñeca muerta me contempla. Una muñeca serenamente muerta. Me alejo con la desagradable sensación de haber profanado una tumba. El poema se titula Ítaca no existe. Ítaca como ese regreso a casa, como ese regreso a lo conocido, a nuestro hogar, después de esa Ilíada del combate. Y nos dice Amalia, he regresado y nada me esperaba. Nunca podremos volver a ese recuerdo. Nunca podremos volver a Ítaca, porque nada nos estaba esperando. Y además, cuando volvemos, es imposible reconocerse en los viejos espejos. No queremos ser negativo, pero esto ha sido No Todo es Lorca, con Luis y Álvaro Villanueva en Radio Cigüeña. Encantado, muchas gracias por prestar su oído y nos vemos el próximo día con Amalia Iglesias. Un saludo. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.